Las pirámides de Egipto, uno de los grandes misterios de la humanidad y que sin embargo no hemos sido capaces de explicar su construcción. Es cierto que hay muchas hipótesis al respecto, pero observemos los datos. Si echamos un vistazo a estas imágenes, damas y caballeros, podemos ver que este tipo de fotos no aparecen ni en los colegios ni en las universidades, ¿no? Estamos hablando de fotos que enseñan estructuras talladas sobre granito y basalto. Para poner esta situación en perspectiva, tenéis que saber que este tipo de materiales no puede ser tallado utilizando los instrumentos que sabíamos que tenían los antiguos egipcios. Estamos hablando de cinceles y martillos de piedra. Simplemente para tallar granito y basalto hace falta acero. No solo esto, pero además fijaros en el nivel de precisión de estas estructuras. ¿Realmente tenemos que creernos que con unos martillos lo han tallado? Simplemente no cuadra. Sería como intentar tallar madera con madera, no tiene ningún sentido. Además, es que fijaros en el increíble nivel de detalle, en los ángulos. ¿Cómo consigues círculos así a través de granito sólido? Para mí es evidente que hay algo que no sabemos. Quizás algún tipo de tecnología antigua que se perdió en el tiempo, algún tipo de maquinaria avanzada que no conocemos. Realmente no veo otra explicación. La verdad que no quiero ponerme en plan paranoico, pero es cierto que es una cuestión de sentido común. La sensación es que hay ciertas preguntas que siguen sin tener respuesta por parte de determinados expertos. No quiero decir por parte de los gobiernos, pero también es cierto que no se han volcado demasiado con este tipo de temas. No se habla de esto simplemente en los textos de historia. De hecho, ¿cuántos de vosotros realmente recordáis haber estudiado en profundidad el antiguo Egipto? Todos lo hemos visto por encima, apenas hemos sabido nada sobre su cultura. Y la realidad es que las pirámides son una maravilla arquitectónica que sigue sin tener demasiado sentido. Sin embargo, sí que hay geólogos y arqueólogos, y de esto hay vídeos en YouTube, que han hecho experimentos tratando de tallar este tipo de piedra con los utensilios que se supone que utilizaban en el antiguo Egipto y simplemente se ríen. Es imposible que moldearan la piedra con una tecnología tan rudimentaria. Ellos mismos lo explican en este tipo de vídeos, así que si os parece un tema interesante también podéis buscarlo. Y ya no solo se trata de cómo tallaron la piedra en sí, sino también del tamaño. Mirad algunas de estas imágenes. Ya no es solo la increíble precisión en sus ángulos y las formas, ni siquiera el hecho de cómo consiguen moverlas de un sitio a otro, sino cómo las levantaban hasta esas alturas. Es cierto que hay muchas hipótesis y teorías sobre cómo se consiguió, pero a mí personalmente, francamente, muchas de ellas me parecen algo absurdas o incluso han sido desmentidas. Están las típicas historias sobre poleas o miles de esclavos tirando de un único bloque, pero lo veo algo absurdo. Creo que no explica al detalle esos cortes casi profesionales, ¿no? Casi de sierras actuales que podemos ver en estas imágenes. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza tiene 2.300.000 bloques de piedra, cuyo peso oscila entre 2 y 80 toneladas, que tiene su origen en la isla Elefantina. Por si no lo sabíais, esta isla se encuentra literalmente a 800 kilómetros de la propia pirámide. Todos y cada uno de estos bloques tienen tamaños y dimensiones completamente distintas. Y no es que decidieran hacer los tamaños al azar, cada uno de estos bloques se encaja entre sí de una forma increíble, como podéis ver. No están simplemente una sobre otra, sino que están entrelazados, creando una tremenda estabilidad. La pirámide tiene 152 metros de altura y cada uno de los lados de sus bases mide más de 228 metros. Un dato que quizás no conocíais es que el ratio entre la altura de la pirámide y la circunferencia que engloba sus bases es igual al número pi. ¿Es una coincidencia? Sinceramente lo dudo. Creo que aquí hay claros conocimientos matemáticos detrás de esto. Conocimientos matemáticos bastante avanzados para la época. Otro dato también interesante es que si intentáramos contratar a una empresa de construcción para recrear estas pirámides con los instrumentos de aquella época y pusiéramos unas 3 personas en cada lado del bloque para levantarlo, cada uno tendría que levantar más de 400 kilos. Suena poco creíble, ¿cierto? Por si esto no fuera suficiente, aunque nosotros pudiéramos tallar, medir, dar forma y colocar 10 bloques al día, tardaríamos más de 664 años en hacer solo una pirámide. Es que pensad que estamos hablando de mover estos bloques a lo largo de 800 kilómetros y colocarlos de una forma precisa, ya que colocar estos bloques requiere fórmulas matemáticas y ecuaciones concretas, porque si no son colocados de la forma correcta, bueno, evidentemente no tienen la estabilidad necesaria. De hecho, cuando quieres llegar arriba, no tienes una pirámide, simplemente tienes un cúmulo de piedras acumuladas la una sobre la otra.
Otro dato que es posible que no conozcáis es que tenemos que creernos que en teoría estas pirámides simplemente eran tumbas. Y sin embargo jamás se han encontrado tumbas dentro de la pirámide. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos. Lo que es más increíble son las capacidades acústicas dentro de la pirámide, las cámaras, las galerías. Muchos expertos afirman que no es algo accidental, que esas capacidades cumplían algún tipo de función que desconocemos. Así que aquí viene mi pregunta, damas y caballeros. ¿Por qué alguien realizaría una tarea tan sumamente difícil como la de construir, aunque sea una de estas pirámides, simplemente para hacer una tumba? Es incluso difícil determinar si podríamos hacerlo hoy día. Evidentemente es posible que sí, pero ¿a qué coste? ¿Cuánto dinero y material sería necesario? No sería solo uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos en la actualidad, seguramente lo sería en la historia. Y además me atrevo a decir que nadie podría permitírselo. Si se tarda en 4 años en hacer un estadio de fútbol moderno, imaginaros lo que se tardaría en hacer una pirámide. Es evidente que la simple precisión, la colocación entre bloques, la conexión entre las cámaras internas, las capacidades acústicas, todos estos datos simplemente son alucinantes. Otro dato relevante al que podéis añadir si queréis es que la Gran Pirámide está perfectamente alineada con el norte real, con el norte matemático, con el norte que hemos calculado a base de la tecnología moderna. Bueno, esa pirámide está alineada a la perfección. Damas y caballeros, la realidad es que yo no tengo las respuestas de todos estos enigmas. Yo lo único que sé es que las explicaciones que nos dan no cuadran con la realidad. Mi sensación, nos faltan datos. Creo que hay algún tipo de maquinaria antigua que no hemos descubierto, o quizás algún tipo de tecnología desconocida que no sabíamos que tenían, pero evidentemente falta una pieza en toda esta historia. No quiero ponerme en plan conspiranoico hablando de culturas alienígenas o sociedades secretas, simplemente comento lo que hay, enseño lo que todos podemos ver en estas imágenes. A mí me cuesta mucho de creer y por eso quería hacer este vídeo. No he entrado a hablar en detalle del interior de las pirámides, pero bueno, eso lo dejaré quizás para futuros vídeos. Si os ha gustado toda esta información y si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros y darle like para continuar hablando de todos los misterios.